Mi nombre es Miriam Lizarazo, yo soy estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional y en el curso de Enseñanza de la Estadística voy a referirme al capítulo 9 del libro Filosofía de la Estadística de Segundo Rodríguez Cabria. Inicialmente el capítulo trata sobre una contextualización de la estadística a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hasta este momento solamente se consideraba un análisis descriptivo de datos en sus siglas ADD, y posteriormente, a principios del siglo XX, Pearson, mediante el test chi-cuadrado, fue haciendo una introducción a lo que es el análisis inferencial de datos. Posteriormente, se genera un avance en el cálculo de probabilidades y esto permite una matematización de la estadística y se consolida lo que se conoce como la estadística teórica. Sin embargo, este proceso lo que hizo fue dejar de lado elementos prácticos en el análisis de datos. Entonces, las múltiples aplicaciones de la estadística en diferentes campos, así como los avances en la informática que permitirían el manejo de grandes volúmenes de datos, dejan entrever que en algunos casos la matematización de la estadística se aleja de los problemas reales. Esto sirvió como base para proponer unos nuevos análisis de datos. Entonces, esos nuevos análisis de datos son el análisis exploratorio de datos, el análisis inicial de datos y el examen cruzado de datos. Estos tres tipos de análisis se dan en momentos diferentes y aunque son muy similares, manejan en su fondo y en su método algunas diferencias que vamos a ver más adelante. Iniciaremos con el análisis inferencial de datos, que ya hicimos mención básicamente de Pearson en principios del siglo XX. El objetivo era la modelación estadística. A partir de gráficos y tablas de frecuencia surgieron modelos estadísticos, pero se hizo necesario determinar una forma para estimar los parámetros. Entonces esto fue lo que centró el análisis inferencial, una manera de hallar modelos paramétricos. Fisher en los años 20 y 30 fundamentó lo que fue el análisis inferencial de datos. Propone modelos estocásticos e introduce el análisis de factores en el diseño de experimentos. Posteriormente, en los años 40, se da un desarrollo del muestreo. Se puede comparar procedimientos y tratamientos de errores debidos a los datos espurios o los datos atípicos que ya conocemos. Este análisis inferencial de datos contempla dos fases: una fase exploratoria, que es como ese análisis preliminar con los datos simples, muy intuitivo, y una segunda fase que es la fase confirmatoria. Esta fase confirmatoria tiene que ver con lo que es la inferencia estadística, la significancia, grados de confianza, validación del resultado mediante nuevos datos. Posteriormente, se da en los años 60 con Tukey el análisis exploratorio de datos. De lo que se trataba era de comprender características y comportamientos de los datos para elegir un modelo que fuera adecuado a ellos y no al contrario. Este método se centra en los datos para llegar a un modelo y otorga importancia a 4 aspectos fundamentales. La resistencia al cambio es que se concentra en buscar modelos que sean muy estables y que frente a una variación de los datos el modelo no me genere cambios significativos.
Un segundo aspecto es el análisis de residuos, que es la diferencia de dato con el valor ajustado por el modelo. Un tercer aspecto es la transformación de datos cuando sea requerida. Y también se tenía muy en cuenta que estos modelos que se estimaban bajo este análisis exploratorio no eran una respuesta aproximada a una pregunta correcta, entonces siempre estaban sujetos a algún tipo de modificación y no pretendían ser una respuesta definitiva a las preguntas de investigación que se planteaban. Bien, siguiendo con el análisis inicial de datos IDA, vemos que fue propuesto por Chatfield en 1985 y habla de un análisis muy informal, lo extiende hacia los datos cualitativos y aquí admite una amplia área de actividades descriptivas y para explorar los datos. Ahí hace un intenso uso de herramientas gráficas para el análisis, así como el uso informal de métodos inferenciales, pero con fines más descriptivos. Las fases que propone este análisis inicial de datos es, en una primera instancia, el escrutinio de datos, que tiene que ver con determinar la estructura, la calidad de los datos que se tienen, las variables de estudio, el número de datos, el método de recolección de datos para saber si los datos son confiables o no, y posibles desviaciones por datos atípicos. O sea, desde un primer momento se quiere entrar a controlar ese tipo de variables que pueda haber en la formulación de los modelos. Un segundo aspecto es el manejo de datos multivariables, que tiene que ver con estudios de correlación de los datos, pues cuando hay muchas variables, tratando de explicar una de ellas, se realizan estudios de correlación, análisis de componentes principales o quizás análisis clúster. Una siguiente fase tiene que ver con el uso informal de métodos inferenciales. Entonces, en este momento se utilizan test de significación o pruebas de hipótesis para comprobar la significancia de los parámetros estimados. También se puede utilizar análisis de correlación múltiple, pero pues como se dijo anteriormente, este tipo de métodos inferenciales se hace únicamente con fines exploratorios. Posteriormente vendría la formulación de los modelos, que inicialmente se parte de un análisis de la nube de puntos con el fin de predecir la forma de la línea. Con esa nube de puntos también se pretende verificar los supuestos de normalidad, de homocedasticidad y los otros supuestos que subyacen a una regresión. Y cuando se trata de series de tiempo se pretende identificar estacionalidad, ciclo, también datos atípicos. Y aquí, en consonancia con el análisis exploratorio de datos anterior, también se hace énfasis en que estos modelos estimados acá no pretenden ser definitivos, sino es una aproximación y de igual manera está sujeto a posibles modificaciones. El examen cruzado de datos fue propuesto en el año de 1989 por Rao. Tiene también las dos fases globales que comparten todos los demás, que es un estudio inicial exploratorio, luego un análisis inferencial, pero a diferencia de los anteriores, mantiene métodos y procedimientos propios de la estadística teórica, o sea, es un poco más riguroso en ese sentido. Además de tener en cuenta el origen de los datos, es decir, si las observaciones son directas o son mediciones experimentales, se debe añadir información sobre el fenómeno estudiado. O sea, además de tener la información de los datos, hay que saber el contexto de esos datos. Entonces, en ese sentido, las fases son estudiar cómo se recogieron los datos. Hay una fase de depuración de datos,
donde no solamente se pretende controlar errores en la medición, sino también detectar posibles datos inventados, datos atípicos, para mejorar la estimación de los modelos. Una especificación del modelo, aquí tiene mucha consonancia con el modelo inferencial de datos, porque también se centra en los parámetros y en estimación de parámetros de un modelo. Y finalmente el análisis inferencial de datos, entonces se realiza contraste de hipótesis, se compara la estimación con la predicción. Entonces aquí sí ya hay una validación del modelo un poco más profunda, a diferencia de los análisis de datos anteriores. Rao propone como una estrategia examinar los datos bajo diferentes tipos de modelo, y posiblemente se pueden detectar algunas relaciones interesantes. También da unas pautas, como unas preguntas clave que uno podría hacer con relación a los datos, pero él afirma que los resultados dependen en gran medida de dos aspectos, y uno es la naturaleza de los datos y el segundo es la habilidad del estadístico para extraer información de los mismos. Y finalmente quisiera referirme a una cita de Rao que tiene que ver con el futuro de la estadística, y dice de la siguiente manera: el futuro de la estadística estará en la comunicación de los estadísticos con los investigadores de otras ciencias. Este futuro dependerá de los problemas básicos que le sean formulados a la estadística por otras ramas del saber. Rao, 1989. Muchas gracias.